Hola, muy buenas tardes a todos los hermanos. Reciban un fraternal saludo y abrazo de parte del pastor, de parte de la iglesia en general. Aquí les habla María Eugenia Gómez y hoy les invitamos a que nos acompañen a estudiar la clase titulada El mensaje a Filadelfia. Se encuentra en Apocalipsis 3, del versículo 7 al 13. Antes de abordar esta lección, les pido que me acompañen en oración para rogarle al Señor su bendición. Padre Celestial, te damos gracias por un día más de vida, Señor, por tu amor, por tu palabra y por la oportunidad que nos das de continuar estudiándola. Te rogamos, Señor, y estamos delante de ti, Señor, pidiendo que el Espíritu Santo tuyo nos acompañe y nos instruya en el estudio de esta carta, Señor, la carta a Filadelfia. Te lo rogamos humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, como contenido tenemos 5 puntos que queremos abordar. Aquí tenemos los primeros 2. Filadelfia como ciudad. Aquí lo que vamos a ver es un poquito de contexto histórico para ubicarnos en qué era, cómo era la ciudad en sí. Como segundo punto tenemos cómo es que Cristo se autopresenta en la carta y su provisión. ¿Qué es esto de su provisión? El carácter con el que Él nos cuida y nos protege. Como tercer punto, ya parte del mensaje que el Señor Jesucristo da a Filadelfia, a la iglesia de Filadelfia, es una serie de responsabilidades y elogios. Como cuarto punto, encontramos cerca de 5 promesas en esta carta y finalmente un consejo que también el Señor Jesucristo nos da. Vamos a hacer lectura de la carta en sí. Como decíamos, está en el capítulo 3 a partir del versículo 7. Voy a dar lectura a esto. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Recordemos que el Señor Jesucristo le dictó, por decirlo así, le dictó esta carta al apóstol Juan, estando él en la isla de Patmos, desterrado. Entonces él dice: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Qué es lo que dice? Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Muy bien, vamos a abordar lo que es Filadelfia como ciudad. Como primer aspecto, aquí tenemos un mapita donde encontramos a Filadelfia, aquí dentro, esto está tierra adentro. Dice el primer punto que Filadelfia está ubicada a 200 kilómetros desde la costa de Éfeso. Esto es desde aquí a acá. Y de otra forma, otra ubicación que nos dieron por ahí es que se encuentra a 45 kilómetros de Sardis. Otro aspecto es que dentro de las 7 ciudades e iglesias, como ciudad, como tal, es la más joven. Aquí tenemos la lista y ese es el orden en el que se presentan las cartas en el libro de Apocalipsis. Primero Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis
y Filadelfia. Aquí está la isla de Patmos, desde donde fueron escritas esas cartas, y el orden, digámoslo así, de la ruta postal. Hoy nos encontramos en esta, en la número 6. Otro aspecto importante es que Filadelfia fue fundada por un hombre llamado Átalo de Pérgamo, y él tenía un apodo que era Filadelfo. Del griego esta palabra Filadelfo, algunos la traducen como amado hermano o amor fraterno. Fileos, que también viene del griego, de eso se trata, de amor fraterno. Y él lo apodaron así por la fidelidad que él tenía para con el hermano. El hermano se llamaba Eumenes y él era rey, el hermano en ese momento. Resulta que este hombre Átalo recibió ese apodo debido a que los romanos le hicieron una propuesta para ir en contra del hermano. Y Átalo rechazó esa propuesta, era una maniobra política para hacerle daño al hermano. Entonces él rechazó esa propuesta por fidelidad al hermano, y parece que eso fue una cuestión muy notoria y quedó para la historia, de tal manera que entonces a este Átalo le pusieron el apodo de Filadelfo, y en virtud de eso también la ciudad tomó el nombre de Filadelfia. Parte de la ubicación como ciudad se dice en la historia que estaba en las faldas de un volcán llamado Kekaumene y era también apodada como las tierras quemadas, y era una región volcánica. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque el hecho de que estuviera en una zona volcánica explica por qué es que muchas veces Filadelfia como ciudad estuvo en escombros. Como tal, como región volcánica, ella presentaba tierra fértil, muy apropiada para lo que son viñedos. Pero como mencionábamos antes, el hecho de estar en una zona volcánica presentó varios eventos en la historia. Por lo menos en el siglo XVII a.C. se cuenta que por un terremoto la ciudad quedó completamente devastada. Ahí en la historia también se encuentran otros terremotos. Hay uno para el 23 a.C. también, y hay varios, inclusive en nuestros tiempos modernos. Sabemos que Filadelfia es parte de Asia Menor, lo que antes se llamaba Asia Menor en la antigüedad y lo que hoy se llama Turquía. Filadelfia ha tenido diferentes nombres. Debido a la devastación con la que quedó en escombros. Hay un señor, un emperador llamado Tiberio César, que la reconstruye. Él contribuyó económicamente de manera muy generosa y la levantó. A raíz de esto, ya Filadelfia adopta otro nombre, Neo Cesarea o Nuevo César, pero es en honor, digámoslo así, a este señor Tiberio César. Otros nombres fueron Flavia, en honor a otro emperador llamado Vespasiano. Posteriormente a eso se le reinstaura el nombre Filadelfia, de nuevo, y el nombre actual es Alaseir. Otro aspecto que tenemos es respecto al idioma. Esto es muy importante porque antes el idioma de Filadelfia era el lidio, pero con el tiempo la cultura griega fue dominando al punto de que en el siglo XIX después de Cristo ese idioma, el lidio, fue completamente reemplazado por el griego. Muy bien, ahora vamos a entrar a lo que es la carta. Algo muy importante es que esta carta de Filadelfia, junto con la carta que fue enviada a la Odisea, ambas cartas no exponen queja de parte del Señor Jesucristo, ni acciones correctivas. Eso hay que hacer énfasis en eso porque las otras cartas sí todas reciben un elogio
y un reproche, excepto estas dos. Filadelfia no recibe reproche junto con la iglesia de la Odisea. Bueno, en el versículo 7 comienza la carta, ya lo habíamos leído antes, pero aquí lo que queremos es especificar y hacer énfasis en cómo es que Cristo se autopresenta en la carta. Él le dice a Juan, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Y aquí vemos en las palabras que están subrayadas que Cristo se presenta como el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Y como tiene la llave, es el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Aquí vemos también la palabra ángel, escribe el ángel de la iglesia, y eso nos obliga a hacer un breve repaso de algunos simbolismos. Vamos a eso. Aquí ángel de la iglesia, como habíamos visto en unas lecciones pasadas, en el capítulo 1, el ángel de la iglesia también se le entiende como mensajero o como estrella. Y en muchos estudios, muchos comentaristas coinciden con que el ángel de la iglesia se refiere al pastor, al líder de la iglesia. Eso lo estuvimos viendo en el primer capítulo, específicamente en el versículo 20. No vamos a anotar aquí todo la explicación al respecto, pero vamos a abordar por lo menos a manera de repaso. Las estrellas. Las estrellas son un recurso, ¿verdad? Que, por ejemplo, los marineros u otras personas utilizan porque orientan, ubican, dirigen, vienen siendo como una brújula. Entonces al ángel, al predicador, al pastor o al mensajero también se le llama estrella. Y Jesucristo en el capítulo 1, hablando de cómo es que se autopresenta, en el capítulo 1, recordamos que aquí dice, él se presenta así, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Entonces, el que tiene las 7 estrellas, o sea, a los líderes en su diestra, bajo su autoridad, y el que anda en medio de los 7 candeleros. Recordamos aquí que candeleros se refiere a las iglesias. ¿Quiénes son los candeleros? Las iglesias. Los candeleros en sí mismos no tienen luz, pero son los que podrían portar la luz. Sabemos que a la luz de la Biblia, la luz es el Señor Jesucristo. Bueno, aquí tenemos una ilustración que expresa esa idea de el que tiene en su diestra las 7 estrellas. Y eso también tiene un significado bastante importante. En su diestra significa, siempre en la Biblia cuando se ha hablado de que alguien tiene algo en su diestra, en este caso el Señor Jesucristo, lo que está diciendo es que tiene a sus líderes bajo la autoridad, bajo su protección, bajo su bendición y para su servicio. Para eso son los líderes. Por eso es que él específicamente le dice a Juan, escribe al ángel de la iglesia a la que está escribiendo. Bien, este es el versículo en el capítulo 1 que contenía el misterio. Voy a leerlo. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. En el entendido hago un paréntesis que los ángeles son los líderes. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. El libro de Apocalipsis en eso es muy completo y muy interesante porque presenta una serie de simbolismos, pero también presenta la explicación de esos. Continuando con la autodescripción o autopresentación de Cristo. Ya que vimos qué significaba ángel, ¿verdad? Y como otro término utilizado para ángel, estrella o mensajero, ahora vamos a abordar en sí lo que era la autopresentación del Señor Jesús. Vimos que Él se presenta como el santo, el verdadero y el que tiene la llave.
En relación al santo, este término refiere a Dios y a nuestro Señor Jesucristo como los únicos que poseen absoluta santidad. En primera de Pedro 1:15, ahí se hace una referencia donde él dice, como aquel que os llamó es santo, sed vosotros santos también. Entonces esto es una particularidad, un atributo que solamente ellos poseen. Como ejemplo, tenemos un versículo del Antiguo Testamento en 2 de Reyes 19:22, como para ilustrar este atributo del Señor. Y dice, ¿a quién has vituperado y blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos? Y la respuesta es contra el Santo de Israel, refiriéndose a nuestro Señor. Otra ilustración respecto a este atributo de santo lo sacamos del Nuevo Testamento de 2 de Corintios 5:21. Este versículo es muy lindo. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dice, al que no conoció pecado, al santo. Aquí está hablando del Señor Jesús. Al que no conoció pecado, significa que siendo Jesús bueno, limpio, santo, Dios lo trató como si hubiera vivido mi vida. Y viene a mí, el Señor Dios, y tomando en cuenta que yo he aceptado al Señor Jesucristo, me trata como si yo hubiera vivido la vida del Señor Jesús. A eso se refiere la última frase que dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. El Señor me ve a mí, pero no exactamente me ve a mí, sino que ve al Señor Jesucristo en mí. Al que no conoció pecado es a Jesucristo. Tenemos el otro término, el verdadero. Jesucristo se autopresenta como el verdadero. Y este es un término que traducido desde el griego parece que queda como genuino, auténtico. Y el Señor Jesús así lo especificó en Juan 14:6, en el famoso versículo que dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo que quiere decir este atributo, él mismo autocalificándose como el verdadero, es que en medio de la falsedad y del error de los incrédulos, Jesús es la verdad. Recordemos que en esta carta se menciona a un grupo de judíos y que se dicen ser sinagoga de Dios, pero el mismo Señor Jesucristo los menciona o los califica como sinagoga de Satanás, el verdadero. Entonces, en medio de una falsedad, Jesucristo se presenta como la verdad hasta el día de hoy. Tenemos otro atributo, digámoslo así, con el que Cristo se autopresenta, y es el que tiene la llave de David. A la luz de las escrituras, una llave representa autoridad, control y acceso. Muy importante. Hay una referencia asociada a esta idea de el que tiene la llave, refiriéndose a Jesús, que se encuentra en Isaías 22:22, que dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará, cerrará, y nadie abrirá. Confiar la llave a alguien era un simbolismo de alta confianza. Se le estaba dando todo. Hay un versículo referente a Jesucristo y al poder y a la soberanía y a la autoridad que él tiene, que está en Apocalipsis 1:18 y dice, Jesucristo tiene las llaves de la muerte y del infierno. Y eso de que dice el que tiene la llave de David, que abre y nadie puede cerrar, o cierra y nadie puede abrir, sencillamente es una
reflexión o una expresión de esto. El Señor Jesucristo tiene poder absoluto sobre todo. Él es la imagen del Dios vivo. Dice en Colosenses 1:16 que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Entonces Él tiene todo el derecho y toda la autoridad sobre las cosas. Otro énfasis que encontramos respecto al poder y respecto a lo que es eso de que Él tiene la llave de David se encuentra en Isaías 43:13, en la segunda parte, en el B, cuando dice: lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? ¿Quién lo estorbará? ¿Quién va a poder? Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Sencillamente es una expresión del gran poder que tiene el Señor, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Muy bien, ya vimos entonces cómo es que el Señor Jesucristo se autopresenta y ahora vamos a ver qué es lo que le dice a la iglesia de Filadelfia. En el versículo 8 y 9 tenemos lo siguiente: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Lo que ustedes pueden ver ahí subrayado y en color rojo tiene que ver con esas responsabilidades que tiene cualquier iglesia cristiana, que en este caso Jesucristo los menciona como elogios para Filadelfia, para la iglesia de Filadelfia. Vamos a ver esto. La primera es respecto a la fuerza. Fuerza, en este caso vimos que el Señor Jesús decía, aunque tienes poca fuerza, le decía a la iglesia de Filadelfia. No es un comentario negativo de debilidad, al contrario, con todas tus fuerzas has trabajado, aunque parezcan pocas, pero lo has hecho con todas tus fuerzas, como parafraseando. Hay un versículo en el libro de Marcos 12, versículo 30, que dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Ese que está en rojo, con todas tus fuerzas, fue parte de las características que el Señor Jesucristo elogió a la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia tenía poca fuerza, y lo que esto significa es que la iglesia era pequeñita en número, pero con mucha influencia espiritual. O sea, su parte espiritual, su comunión con el Señor, era el recurso fuerte que esa iglesia mostraba y por la cual el Señor también la elogió. Encontramos en Eclesiastés 9:10 otro versículo que dice: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Significa, hágalo con todas sus fuerzas. Hágalo en relación a la capacidad que usted tiene, que no sea menos. Hágalo con todo lo que usted pueda. Y eso fue lo que mostró esta iglesia. Aunque tienes poca fuerza, aunque tengas poca fuerza, pero el Señor estaba elogiando, no estaba reprochando nada, porque la iglesia lo estaba haciendo con todas sus fuerzas, estaba haciéndolo según sus fuerzas, de acuerdo a lo que dice en Eclesiastés 9:10. La otra responsabilidad que tenemos todas las iglesias es guardar su palabra. Y esto fue un elogio, otro elogio para la iglesia de Filadelfia. Guardar su palabra. La iglesia de Filadelfia fue obediente en relación a guardar su palabra. Veamos Juan 14:23-24, que es una referencia de lo que demanda Jesucristo, y por eso hablamos de obediencia de parte de la iglesia de Filadelfia. Dice así: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, ama mi palabra, y mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él,
y haremos morada con él. Aquí viene lo contrario. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Voy a leerlo de nuevo. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Tiene que ver esto con comunión con el Señor, compañerismo, una relación de adoración al Señor y de conocimiento del Señor. La palabra del Señor revela al Hijo de Dios y nos hace amarlo. Y en obediencia a Él guardamos su palabra, interiorizamos su palabra. Esto es algo muy especial porque nos hace reflexionar en qué es lo que guardamos y dónde es que guardamos. Eso se guarda en el corazón y lo que se guarda en el corazón se hace evidente. Dicen en el Salmo 119:11, el salmista diciendo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es en el corazón que se guarda. Y se hace evidente lo que haya en el corazón. Mateo 12:34, por ejemplo, nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, estas personas y estos creyentes de la iglesia de Filadelfia se mostraban así, eran genuinos, eran sinceros, aunque eran de poca fuerza, como veíamos antes, tenían influencia espiritual. Ellos eran determinados en su relación con el Señor Jesucristo. Entonces ellos eran un grupo, una iglesia limpia, porque guardaba la palabra del Señor. Decimos limpia porque hay otro versículo en Salmo 119:9 que dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y podemos sustituir la palabra joven por cualquier otro. ¿Con qué limpiará el hombre? ¿Con qué limpiará la mujer? El anciano, la anciana. ¿Con qué limpiará una persona su camino? Pues con guardar tu palabra. Como mencionábamos antes, la palabra del Señor revela al Hijo de Dios. Y es que el Señor Jesucristo es el sujeto central de toda la Biblia. En el Antiguo Testamento sabemos que se habla del Señor Jesucristo como un anuncio, el Mesías futuro. Y en el Nuevo Testamento ya se cuenta su historia y se ve el desarrollo de su ministerio. Él mismo dice en el libro de Apocalipsis, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el alfa y la omega. O sea, Jesucristo es el alfabeto entero del Señor. Alfa y omega son letras del alfabeto griego. Alfa es la primera letra y omega la última. Y posteriormente, retomando Colosenses 1:16, dice que todo fue creado por medio de Él y para Él, y que todas las cosas en Él subsisten. El Señor Jesús, al decir que todas las cosas en Él subsisten, es que Él viene siendo como la fuerza de gravedad que sostiene todo. Él es el centro de la palabra del Señor. Él mismo dijo en Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque ellas son las que hablan de mí. Entonces, guardar la palabra del Señor es un recurso poderoso que la iglesia de Filadelfia tenía, aunque humanamente era una iglesia de poca fuerza. Vamos a pasar al tercer aspecto por el cual el Señor Jesús elogia a esta iglesia, que también es una responsabilidad para el resto de las iglesias. No negar su nombre. Esta iglesia de Filadelfia mostró fidelidad a pesar de la oposición. Ellos tenían fuerte oposición y se veían como débiles, probablemente sufrían desprecios a raíz de que no eran muchas personas. Hay otro pasaje en Apocalipsis que dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. Y una vez más hacen reflexión o referencia a la palabra de guardar los mandamientos. Aquí se refiere a creyentes valientes ante la aflicción. Y en este versículo específicamente se refiere a creyentes valientes que surgirán durante la tribulación. Bueno, aquí está en Apocalipsis 14. Bueno, esto nos enrumba al próximo tema, que son las promesas que encontramos en esta carta. Y encontramos específicamente 5. Y
Y estas promesas son en razón de la fidelidad que esta iglesia mostró y profesó para el Señor Jesucristo. Vamos a ver la primera promesa. Esta es una promesa muy bonita. Dice así en Apocalipsis 3:8, he puesto delante de ti una puerta abierta. Y a la luz de la Biblia, una puerta abierta es sinónimo de libertad para predicar. Ellos, aunque tenían igualmente, repito, poca fuerza, el Señor Jesucristo les está dando una promesa de ayuda, una puerta que nadie va a poder cerrar, una posibilidad de servicio y nadie va a estorbar. Como leíamos antes en un versículo que decía, ¿quién me estorbará? Nadie va a poder. El Señor Jesucristo está dando esta posibilidad y es muy hermoso. En 1 Corintios 16, 8 al 9, es un ejemplo, una ilustración de lo que significa una puerta abierta en la Biblia. Este es Pablo hablando, cuando dice, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz, etcétera, etcétera. Pero ven que hace reflexión o hace referencia, perdón, al hecho de tener una oportunidad y que está aprovechándola para atravesar esa puerta. Otro ejemplo lo tenemos en Colosenses 4:3, que dice así, igualmente es Pablo, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Bueno, esa es otra ilustración. Entonces, puerta abierta, ya vemos que es una promesa de ayuda, es la promesa de abrir una puerta que nadie cerrará, es la oportunidad de predicar con libertad. Vamos a ver la segunda promesa. En el versículo 9, la primera porción dice, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. La razón de que haya una promesa asociada a esto es porque la iglesia de Filadelfia tuvo que confrontar, ¿verdad? Y hasta estuvo de cara a lo que era la persecución por parte de unos judíos incrédulos. Esos judíos rechazaron a Jesús como Mesías y por eso es que el propio Jesucristo los califica como sinagoga de Satanás. La promesa es la siguiente. Se encuentra en el segundo pedacito o en la segunda parte del versículo 9, que dice, he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Para reconocer que Dios ha amado a una iglesia es reconocer a Dios actuando. En cierta manera, la promesa es como lo que dice aquí, es la recompensa de ver o de presenciar la salvación de judíos incrédulos que estaban persiguiendo a esta iglesia. Porque el Señor dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Significa que ellos o por lo menos muchos de estos judíos, se iban a convertir al cristianismo. Es una hermosa promesa. La tercera promesa se encuentra en el versículo 10 y es lo que está en rojo. El versículo dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, esa es la razón, como has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. La hora de la prueba
que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí que yo vengo pronto. Esta parte que dice, has guardado la palabra de mi paciencia, tiene que ver, o si se pudiera parafrasear, podríamos decir, has obedecido a mi mandato de ser constante, de ser perseverante, de ser fiel a través de las dificultades y a pesar de la oposición y de la persecución. Has guardado la palabra de mi paciencia. Y como has guardado la palabra de mi paciencia, te guardaré de la hora de la prueba. Él te guardaré de la hora de la prueba es la promesa. Nótese que esto es una promesa muy reconfortante de protección. eh, y es de protección ante la prueba postrera, lo que se conoce en la Biblia como la tribulación. Además dice que es una prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Por eso indicamos ahí que es una prueba de alcance mundial. Y esto, gracias a Dios, se extiende como promesa para todas las iglesias que son fieles o que han sido fieles a través de la historia. Protección ante la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Como prueba futura, eso tiene un propósito. Dice que es para probar a los que moran sobre la tierra. En el libro de Apocalipsis se menciona mucho a los moradores de la tierra. Para probar a los moradores de la tierra, no es a todos, sino a los que son impíos, incrédulos, que han rechazado al Señor Jesucristo. En el Apocalipsis se les califica así, como moradores de la tierra, donde no se incluye a los creyentes genuinos. Esa promesa de protección, disculpen, termina con esta frase: he aquí que yo vengo pronto. Recordemos que la promesa es liberarnos de aquella prueba que viene sobre el mundo entero. Y entonces, ¿cómo nos preguntamos? Probablemente ustedes estarán preguntando, ¿y cómo es que nos va a liberar de esa prueba? Bueno, esto tiene que ver, y ya toca el tema de lo que es el arrebatamiento, que es un tema muy específico y muy profundo también, que no lo vamos a abordar en este momento, solo vamos a mencionar algunas ideas y algunos versículos para estudiar después. He aquí que yo vengo pronto, vengo por ustedes. Esto se refiere a la venida de Cristo, para reunir a la iglesia con Él mismo. Podemos ahí anotar, los que quieran, 2 Tesalonicenses 2:1, que refiere a eso. Y voy a pasarles aquí otros pasajes que tienen que ver con el arrebatamiento, la reunión de la iglesia con Cristo, Cristo viniendo por la iglesia, y nos lleva con Él para no estar presentes durante la tribulación. Estos tres pasajes son muy elocuentes en relación a este tema. Juan 14, del 1 al 4, creo que el versículo 3 específicamente es el que dice: vendré y os tomaré a mí mismo. En 1 Corintios 15, 51 al 54, habla de que seremos transformados para poder ir con Él. No podemos ir con este cuerpo de corrupción. Todo esto es un misterio, pero está escrito y está detallado y explicado en la Biblia, en estos pasajes. También 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 17, habla de que seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Cuando dice no todos moriremos, algunos seremos arrebatados. Dios primero, ¿verdad? Muy bien, he aquí yo vengo pronto, asociado con la promesa de protección,
simplemente termina así: el Señor Jesucristo nos librará del tiempo futuro de prueba que vendrá sobre los incrédulos. Gracias al Señor. No estaremos presentes porque dicen que eso es terrible, va a ser grave. Antes de continuar con la promesa número 4, nos encontramos en el texto, en el versículo 11, unas palabras de aliento. Retén lo que tienes. La iglesia de Filadelfia se había caracterizado por su fidelidad y por su resistencia, digámosle por su fortaleza espiritual ante la oposición. Y Cristo, cuando les dice, retén lo que tienes, les está diciendo, continúen así, continúen siendo fieles, continúen siendo valientes, continúen dando y trabajando en su comunión con el Señor con todas sus fuerzas. La segunda parte del versículo, cuando dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, no se refiere a pérdida de salvación, se refiere a pérdida de galardones, a pérdida de galardones, porque la fidelidad es una virtud realmente. La fidelidad probada es fácil de que desista, y esta iglesia no desistió. La fidelidad sin la paciencia del Señor, ¿verdad? Sin fortaleza del Señor, es muy fácil perderla y dejar de ser fiel. En función de eso es que se pueden perder galardones. Hay una serie de explicaciones en 1 Corintios 3, del 13 al 15, que habla sobre los premios, que el servicio va a ser probado también, va a ser pasado por fuego. Entonces no se refiere a la pérdida de salvación, no, sino a la pérdida de galardones. Y yo les invito a revisar ese pasaje, 1 Corintios 3, del 13 al 15. Y entonces son palabras de aliento. Continúen así, continúen siendo fieles y continúen siendo fuertes espiritualmente. Vamos a ver lo que es la promesa número 4, que se encuentra en Apocalipsis 3, 12, el versículo 12. Dice el versículo 12, al que venciere yo lo haré, la promesa está en rojo, columna en el templo. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Una columna representa fuerza y permanencia. Como vimos antes en lo que era el contexto histórico de la ciudad de Filadelfia, vimos que era una ciudad que estaba siempre temiendo por terremotos, tuvo muchas réplicas y varias veces la ciudad quedó en escombros. Cuando dice al que venciere, porque antes le estaba diciendo continúe siendo valiente, continúe siendo fuerte y fiel, al que venciere yo lo haré columna, no se va a caer, no se va a caer, aunque tiemble, y nunca más saldrá de allí. Tal vez tiene relación, y ellos entendían esta carta, estas palabras, por la situación que vivían en Filadelfia. Los constantes temblores hacían que la gente estuviera viviendo con temor y con el deseo de salir de allí. Cuenta la historia que a menudo estaban preparados para cuando dieran la orden y el permiso salir de allí para ir a vivir a otro lado. Entonces, estos son palabras que son completamente identificadas con la vivencia de la iglesia. Al que venciere, yo lo haré columna, no se va a caer. Y es que eran edificaciones en aquel tiempo en la ciudad de Filadelfia muy comunes en relación a columnas, a estructuras gigantes. Yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Entonces, como decíamos, tiene que ver con permanencia. Voy a mostrarles un par de ilustraciones, unas 3 ilustraciones para con esta idea. Esto aquí es un par de columnas que quedan en Filadelfia. Queda muy poco,
Parece que de tanto temblor y tanto terremoto, pero veamos esta clase de columnas. Eso es lo que queda. Probablemente sea algo muy pequeñito con relación a lo que era. Las mismas columnas las vamos a ver en medio ya de edificaciones modernas. Aquí se ven las mismas dos columnas en medio de lo que es la ciudad moderna actualmente. Y es que las columnas en edificaciones antiguas, en ruinas antiguas, son como lo último que va quedando. Fíjense que esto es el mismo edificio. Vean lo que quedó aquí. Aquí hay una foto o un letrero donde indica cómo era, que era este. Apenas quedan un poquitito de columnas, pero estamos hablando de muchísimos años. Lo haré columna, algo permanente, es la promesa. Permanente, estable y nunca saldrá de allí. Y lo más bonito es que le haré columna en el templo de mi Dios. Es una promesa muy bonita, estabilidad, ya no más moverse. Vamos a ver la quinta promesa. Se encuentra en el versículo 12, en la segunda parte, que dice, y escribiré sobre él, sobre el que venciere, el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. La promesa es que el que venciere tendrá sobre él tres nombres: el de Dios, el de la ciudad de Dios y el nombre nuevo del Señor Jesucristo. En relación al nombre de mi Dios, esto lo que refleja es que nosotros somos propiedad de Dios. Usted y yo vamos a tener escrito sobre nosotros el nombre de Dios como diciendo, le pertenecemos al Señor. Y esto también habla de la intimidad y de la comunión que podemos tener con el Señor nuestro Dios. Cuando habla de que tendremos también el nombre de la ciudad, refiere a que nosotros tenemos una ciudadanía. Ya estamos escritos allá y es una ciudadanía eterna. Eso está descrito en Apocalipsis 21, esa nueva ciudad que viene del Señor, que desciende del cielo, de mi Dios. Así lo dijo el Señor Jesucristo. Y mi nombre nuevo. Resulta que el nombre del Señor Jesucristo refleja toda la soberanía y la plenitud que Él tiene. En Colosenses 2:9 se dice que a Dios le agradó darle toda la plenitud, el poder y la deidad. Pero es que Él va a tener un nombre nuevo que va a reflejar toda su gloria. Al menos aquí encontramos un versículo en Apocalipsis 19:12 que dice, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Él va a tener un nombre nuevo que lo va a compartir con nosotros y lo vamos a poder pronunciar inclusive. En 1 Juan 3:2 se nos dice lo siguiente, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él, el Señor Jesús, se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ese nombre y ese que le veremos tal como Él es, ese nombre va a reflejar toda la plenitud y la gloria. Será un nombre nuevo. Y es que será tan impresionante probablemente como lo que le pasó a Juan cuando él vio en visión la presencia del Señor Jesús cuando le iba a dictar estas cartas. Pero dice aquí que le veremos tal como Él es y le llamaremos por ese nombre nuevo y será un nombre glorioso. Y
En Filipenses 2 encontramos, es el capítulo donde más exalta al Señor, el propio Dios, que dice que le ha dado un nombre, sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se doblará. Es un nombre especial y ese nombre le ha dado un nombre, lo conoceremos en aquel momento, con toda su gloria. Bueno, nos estamos aproximando al final y tenemos un consejo después de 5 promesas que el Señor Jesucristo le da a la iglesia. En el versículo 13 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Atención a la primera frase, el que tiene oído, oiga. Se refiere al oído espiritual y a poner atención con seriedad, porque tendremos oportunidades como las tuvo Filadelfia, en la iglesia de Filadelfia, de tener puertas abiertas, pero tenemos que estar atentos a atravesarlas y tenemos que estar dispuestos a atravesar esas puertas y a aprovechar las oportunidades. Bien, entonces aquí tenemos una imagen ilustrativa, el Señor con toda su gloria, el que tiene en su diestra las 7 estrellas y el que anda en medio de los 7 candeleros, el que anda en medio de las 7 iglesias. Él está presente, es una promesa que Él hizo de que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, con nosotros su iglesia. Parte de este mismo consejo, el que tiene oído, oiga, veamos la segunda parte, lo que dice el Espíritu a las iglesias. Y es que lo que dice es muy importante. Hay que poner mucha atención y pedirle al Señor que nos instruya, que nos explique a través de su Espíritu Santo. Porque lo que dice el Espíritu Santo son revelaciones futuras. Y además nos va a mostrar, como mencionaba antes, puertas abiertas en medio de crisis. Aunque sintamos que no tenemos mucha fuerza, Él nos va a abrir puertas. Y es que cuando los creyentes reconocen que no tenemos, que no tienen mucha fuerza, están reconociendo que el poder está en el Señor. Y es el Señor quien abre y no permite que nadie cierre esas puertas. Y nos usa. En Primera de Corintios, al final del capítulo 1 dice que le agradó al Señor usar lo que es débil, lo que es vil, así, para mostrarle a lo que es fuerte el poder que Él tiene. Él utiliza lo que sea si estamos dispuestos a tener comunión con Él. Para terminar, quisiera cerrar con 2 versículos. El primero se encuentra en Efesios 2:10 que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El Señor Jesucristo nos creó y planeó para nosotros el andar en buenas obras, en que fuéramos instrumentos de Él en sus manos. Y son obras que Él ya había preparado de antemano. Tenemos que prestar oído y ser sensibles a su llamado y a hacerles como siervos útiles, desde donde sea que estemos, desde la profesión, podemos ser de inspiración, que sea el Señor en nosotros, como dijo Juan el Bautista, que disminuya yo y que crezca Él en mí. Pero lo cierto es que tenemos que considerar esto, es una afirmación, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No podemos quedarnos sin hacer nada dentro de la obra del Señor, y son obras que ya fueron planeadas para que anduviésemos en ellas. Lo anterior seguro nos hace preguntarnos, pero ¿qué hago? Bueno, si no sabe qué hacer, si todavía no está ubicado o ubicada, en Santiago 1:5 hay un consejo que dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, agrego un versículo más que se encuentra en Filipenses 4:6 y 7, que tiene que ver con, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones con acción de gracias ante el Señor. Entonces tenemos bastante que hacer
se aprende mucho del testimonio de esta congregación de Filadelfia. Y bueno, rogamos al Señor que Él multiplique la palabra en cada uno de nosotros y que nos acompañe mientras estemos en este mundo, nos acompañe en la labor que Él nos ha encomendado. Esto es parte de la bibliografía y pues no queda más que agradecerles y decirles que el Señor les bendiga. Y terminamos con este otro versículo que dice, persiste tú en lo que has aprendido. Eso fue Pablo diciéndoselo a Timoteo. Muy bien, hermanos, muchas gracias. Damos muchas gracias al Señor por su palabra y que el Señor los continúe bendiciendo.